Bueno, un poco el tiempo actual estos días, llevan a pensar los días que vendrán, los tiempos que vendrán y en gran medida un poco lo que se está discutiendo, el rol de nuestro espacio. Yo lo quisiera menos autorreferencial y más en términos de cuál es el rol que podemos jugar, sabiendo que hemos jugado un rol importante y que este espacio y las intervenciones iniciales marcan que tiene mucho por dar y que tiene mucho por debatir. Respecto de los tiempos que vienen, yo quería hacer una mención a un punto de los discursos de Cristina, tanto en el búnker como en la plaza, que con otras palabras mencionaba la idea de que la política del gobierno, su política y su compromiso, surge del campo popular y va hacia el campo popular. Esto se mencionó en los dos discursos. Pero yo, pensando un poco en cómo interpretar la etapa que viene, porque son las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo se va a constituir el plano político, el plano económico? Y pensando en las medidas que mencionaba recién Ricardo, son medidas que tienen una dimensión enorme, verdaderamente enorme. Mucho se ha discutido sobre la minería, quizás nosotros hemos discutido muy poco sobre el problema de la minería, debemos haberlo hecho más. Esto es un tema pendiente de carta abierta. Creo que podríamos dar algunos debates que agregaran algo, por lo menos que problematizaran algunas cuestiones. Entonces, a un día de triunfo electoral se plantea una medida tan central como es la de una medida soberana que reivindica la preeminencia de lo político en el plano de lo económico como base para un manejo soberano de cuestiones básicas para el desarrollo de largo plazo, cuestiones esenciales como es el manejo de las divisas y, en este sentido, sobre sectores que siempre generan un halo de poder extremo y de fisura y de filtro, de fisura, de ruptura de lo que supone la capacidad del Estado para regular el proceso de crecimiento y de distribución. Con lo cual, esto a un día del triunfo electoral agrega una cantidad de elementos, agrega una cantidad de hipótesis de largo plazo que nos convocan como espacio. En alguna medida yo hago mías las palabras de Horacio, en este sentido no hago mías, me siento representado en el plano en el cual nosotros deberíamos desarrollar. Creo que se viene un periodo de enormes debates. Yo quisiera mencionar uno que está en la historiografía del pensamiento económico, que tiene que ver con unas cuestiones que se mencionaron en los de la década del 60, la década del 70, que giraron en torno a la teoría de la dependencia. Los principales autores de la teoría de la dependencia habían pensado a la dependencia como el proceso inverso del imperialismo, y en este sentido hacían enorme hincapié en la estructuración de clases de las sociedades dependientes. Y una de las características de las sociedades dependientes era la inexistencia del actor dinámico que había roto, que había superado las limitaciones productivas primarias en los países centrales y que habían desatado el proceso de acumulación en los países centrales. Esto, más que un hecho económico, es un hecho netamente histórico y político, en la medida en que se constituyen por circunstancias particulares los actores dinámicos del desarrollo capitalista en el centro. Y pensaban y mencionaban que en la periferia una de las características centrales era que los sectores ligados, digamos, a la forma de reproducción primaria, tradicionales, ligados, o sea, con dos elementos: las formas de articulación con el mercado internacional, tanto económicas como políticas, y la estructuración de clases de las regiones periféricas que impedían el desarrollo de una burguesía dinámica. Y la burguesía que surgía en esos países se articulaban más fuertemente y estaban limitadas por esos intereses tradicionales, de clases tradicionales, que con una contradicción estructural con esas clases, y por tanto nacían estériles, nacían huérfanas de la posibilidad de generar una revolución interna que desarrollara el proceso de acumulación. Y hay algo interesante para mencionar, que es que en la periferia latinoamericana hay dos casos fundamentales que tienen que ver con, desde luego en el contexto de la crisis internacional, que tienen que ver con el despegue de un proceso industrial de dimensiones. En términos políticos son Vargas y Perón. Y sería interesante caracterizar el carácter popular
de estas dos experiencias un discurso fuertemente popular y vinculado a procesos de democratización económica y de democratización política. ¿Qué es lo que está allí en el centro de ese proceso de cambio? El fortalecimiento, el desarrollo en términos de poder de los sectores subalternos, de las clases obreras de estos países, en el caso argentino es muy claro, permitieron generar la brecha en términos de política para romper las ligazones que establecían las clases tradicionales y las burguesías subdesarrolladas que impedían el desarrollo de las fuerzas productivas, digamos. Entonces, acá hay un elemento interesante que es el siguiente: el desarrollo, una palabra totalmente problemática, ligada con contradicciones políticas, contradicciones económicas, etc., en América Latina, o por lo menos en estos dos casos, y en el caso argentino es claramente así. La idea del desarrollo está directamente ligada a la idea de la democracia y a la democracia popular. Es decir, es imposible pensar en América Latina en términos históricos en un proceso de cambio estructural que no esté ligado al desarrollo de los sectores populares, a diferencia de lo que podía creerse en procesos históricos anteriores, en donde el actor dinámico era la burguesía. ¿Por qué? Porque suponía que la burguesía era la que desarrollaba la industrialización. Entonces, aquí hay un elemento interesante, que es que en nuestra región, y que por separarla de lo que sucede en el sudeste asiático, etc., la idea del desarrollo, una idea amplia que no suponga solamente aspectos económicos, será el desarrollo en nuestra región, en nuestro país, será siempre que sea democrático y popular, en la medida en que el despliegue de esas fuerzas de cambio social solo son posibles por la estructuración histórica, en la medida en que los sectores populares acumulen ese poder y viabilicen a un Estado capaz de transformar las relaciones económicas, sociales y políticas. Es decir, sin democracia, pero no institucional, representativa en el sentido clásico, sino sin democracia en términos de poder popular, de distribución del poder, de cambio en la dinámica de poder, es imposible un cambio estructural en nuestro país. Quiere decir que la clase obrera, los sectores medios, los sectores bajos que hoy siguen en una situación que habrá que mejorar, es parte de los grandes, dicho por la propia Cristina, es decir, estos sectores son, para que haya desarrollo en nuestro país, incluso para que haya desarrollo tecnológico, etcétera, todos los elementos que hacen al cambio estructural, estos son los actores dinámicos de los que puede surgir la condición de posibilidad por un cambio en la Argentina. Y esto está dicho en los discursos tanto del búnker como de la plaza. Esto supone una vinculación política del cambio estructural en la Argentina que rompe la dinámica previa de las décadas previas y que, si lo iguala a los dos primeros gobiernos de Perón. En el sentido de que es el sector popular argentino, es el despliegue de las reivindicaciones esenciales de los sectores populares argentinos, allí reside la condición de posibilidad para el cambio, y esto supone una lógica política discursiva, de política pública, de conflicto, esencialmente de conflicto, que afortunadamente en estos primeros días, en los discursos y en estos primeros días, no ha desaparecido de la agenda en la Argentina, sino que parece tener una segunda vuelta, tener un nuevo giro en el cual nosotros deberemos participar de una fuerte pelea política, cultural, para poder cimentar, para poder colaborar en dar sentido a un cambio cultural que sintetice las reivindicaciones populares, la democracia radicalizada, si quieren o como quieran llamarla, con el cambio en la Argentina. Para felicidad yo estaba escuchando los discursos, entendí que estos elementos están presentes y entendí que en las primeras medidas que tomó el gobierno luego del triunfo electoral también están presentes. Esto abre un panorama de conflicto en el mejor de los sentidos, de debate popular en el mejor de los sentidos, que por esta asamblea, por los discursos que escuché, tienen mucho para dar en el futuro. Nosotros creo que estamos convocados a esto. Por suerte la anomalía en este sentido se mantiene, para volver a las cartas. Bueno, yo quería mencionar esto y mencionar que en este momento nosotros tenemos un rol para jugar. Estos elementos nos convocan a jugar nuevamente y por suerte esta anomalía no se ha cerrado, sino que continúa y esperemos se siga revolucionando siempre.